Señorías, por favor. Buenos días a todos. Comenzamos con la Comisión de Bienestar Social y Familia del día 25 de febrero del año 2025. La lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se entiende que todos los grupos la aprueban por unanimidad. Fenomenal. Pues seguimos con la comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales al objeto de que informe sobre las actuaciones pendientes para mejorar las condiciones de las residencias de personas mayores, a petición de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Para ello tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, señor Sanz, por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Val. Gracias por comparecer hoy en esta comisión. Usted es el director gerente yo creo que de la herramienta más importante que tiene el departamento precisamente para el desarrollo de las políticas sociales, que es el IAS. Y hoy le quiero preguntar por una de las principales políticas en esta materia que tiene su departamento y por lo tanto que le compete a usted de lleno, que no es otra que la de las residencias de mayores y en qué situación se encuentran, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la situación en la que se encuentran el conjunto de recursos residenciales para nuestros mayores en Aragón? Porque estamos hablando del derecho a techo del conjunto de mayores aragoneses y aragonesas, por lo tanto, del conjunto, digo, del parque residencial que hoy da esa garantía de derecho. Hablamos, como decimos, de un recurso que está en una situación francamente mejorable. Francamente mejorable. Le he traído el dictamen que aprobamos la legislatura pasada sobre el modelo residencial, porque nos han dicho que no lo conoce. Entonces, luego si quiere se lo paso, lo aprobamos por unanimidad. Y en este dictamen se recogía en buena medida cuál es la hoja de ruta que deberíamos de haber seguido, haber abordado desde el momento en el que se elaboró, para precisamente dar respuesta en buena medida a estas cuestiones que le comento, ¿no?, de esa necesidad. Yo creo que a este dictamen, señorías, le ha pasado pues como a buena parte de las lecciones aprendidas teóricamente durante la pandemia, que una vez recuperada la normalidad, ¿verdad?, las metemos en un cajón y en este caso concreto los cuidados vuelven a ser un elemento secundario al que damos respuesta o bien desde el ámbito privado de las familias y de los hogares o bien a través de la precariedad y de la externalización. Impulsar un modelo de atención centrado en la persona, que es el elemento fundamental sobre el que pivota el dictamen del que le hablo, es algo mucho más allá de un eslogan. Y yo sé que usted es conocedor de esto sí que es conocedor, porque se está planteando en los centros del IAS, en las residencias públicas. Y nosotros creemos que se está avanzando poco a poco en su implantación en este ámbito, pero se están poniendo de manifiesto objetivas dinámicas que tienen que ser cambiadas, que aparecen en este dictamen también. Y tenemos que ir mucho más allá del ámbito de actuación y de aplicación que ahora mismo ustedes están planteando para el desarrollo de este modelo centrado en la persona en sus residencias, es decir, a todo el parque residencial. La primera de esas dinámicas que hay que cambiar necesariamente es aquellas lógicas que desarrollamos desde la Administración, desde las instituciones, que están exclusivamente centradas en los protocolos, pero muy poco centradas en la satisfacción de los derechos de las personas atendidas, de los usuarios y las usuarias y de sus derechos. El primero es de la participación en todo aquello que le concierne en el espacio en el que vive. Hoy, señor Val, en el pliego de centros externalizados hay más de 20 protocolos mínimos. Hay hasta 20 protocolos mínimos, perdón. ¿Y qué pasa? Que esto evidentemente impide avanzar en el modelo que permita residencias que sean realmente la casa de nuestras personas mayores y que así, evidentemente, sean sentidas por ellos y por ellas. La segunda de estas cuestiones, superar esa protocolización de la atención burocráticamente hablando, es la garantía del buen trato en todas las residencias. Y es una cuestión básica que debe concretarse mucho más y, sobre todo, es una cuestión que requiere de muchos más recursos. Y en este sentido, yo creo que el exponente claro es precisamente la eliminación de las sujeciones físicas o químicas, ¿no?, como objetivo y como práctica. ¿Cómo se hace? Pues bueno, esto exige
exige cambios ambientales, pero sobre todo lo que exige es más personal que atienda y más personal que acompañe. Estas dos cuestiones son básicas para ese modelo de atención centrada en la persona. Y, como digo, es muy importante que se esté trabajando en los centros que gestionamos de forma directa, en los que tenemos contratos de gestión y también en las plazas concertadas, porque tenemos cierta capacidad de incidencia, ¿verdad?, en el cómo se está desarrollando, cómo se presta esa calidad. Y hablaremos también de algo que no le compete, pero que es importante, que es el seguimiento. Pero, como decía, estas plazas suponen apenas un 19% del total de las residencias que dan respuesta a un derecho fundamental de nuestros mayores, que es por lo que usted tiene que velar, y su departamento. Y estamos hablando de un 19%, alto o bajo. Y por eso le decía que, como responsable de la principal herramienta que tiene el Gobierno para este menester, usted debe garantizar que sus acciones llegan al conjunto de centros residenciales. ¿Cómo? Pues utilizando los mecanismos que tenemos para mejorar las condiciones en las residencias, y eso pasa, señor Val, por actualizar el decreto de condiciones mínimas del año 92, el decreto 111. Y usted, ahora que se ríe, es conocedor de este decreto porque lo hizo usted. Pero este decreto está obsoleto, desfasado, es incapaz de dar respuesta a los retos que tenemos y a las necesidades que tienen nuestros mayores, y nos preocupa mucho que usted también haya dicho que no tiene intención de modificarlo. Nos preocupa mucho, señor Val, mucho. Y yo le quiero preguntar por esto, fundamentalmente en primer lugar, ¿no? Y se lo digo porque una de sus funciones, según los estatutos del Instituto, artículo 4, el punto K exactamente, no es otra que la de proponer, formular al departamento competente en materia de derechos sociales las propuestas normativas que estime convenientes para una mejora continua en los servicios sociales. Y evidentemente esta lo es. Y yo le pregunto si usted considera que esto es así o no es así. Esa es la primera cuestión. Porque si no, estamos hablando de cosas distintas. Esto es así. Claro, se excusa usted y la consejera, ya lo hacía el Gobierno anterior, en que primero viene la Ley de Ordenación de las entidades privadas de servicios sociales. No entiendo por qué. Y no entiendo por qué, porque en cualquier caso, incluso en el borrador que hizo de anteproyecto de ley, el propio Gobierno anterior ya decía, cuando hablaba de las condiciones básicas, que había que ir al decreto, que había que modificarlo. Entonces, si en cualquier caso ustedes anteponen este desarrollo, le pregunto cuándo van a traer aquí la orden de inicio, ustedes van a participar, y en cualquier caso, ¿por qué no hacemos de forma paralela las dos modificaciones de la regulación necesarias, abordando directamente y de forma inmediata el decreto 111 del año 92? Le recuerdo que además el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía de Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los servicios y de los centros del sistema de la dependencia nos obligaba ya hace 2 años y medio, nos mandataba a hacer cambios en este decreto que aborda una cuestión fundamental, que son las ratios de atención. Y en esta cuestión, ya digo, hace 2 años que ese acuerdo, más de 2 años, nos obligaba a modificar este asunto. Porque, claro, si no garantizamos que la atención directa tiene unos ratios mucho mejores para el cuidado, pues evidentemente no estamos hablando de modelo de atención centrada en la persona en el ámbito de aquellas residencias en las que ustedes no quieren intervenir. Porque este decreto es lo único que nos permite intervenir en todo ese ámbito que está dando servicio a nuestros mayores en un 80% fuera de las residencias directamente garantizadas por, en cierto modo, las plazas públicas. La precariedad de los cuidados en esta comunidad es lacerante. Ustedes se quejaban de las prestaciones low cost, pero en nuestro sistema solo, como decimos, el 19% de alguna manera está garantizado desde lo público y luego lo demás al ámbito privado. Fíjese, en diciembre del 2024, 7.484, que representan el 76,08% del total de las plazas residenciales, cuentan con algo y digo algo porque la prestación media está en 370,33, hablo de la prestación vinculada al servicio, que es la que está dando respuesta a esta necesidad, frente a un coste medio de residencias de 1.754, que es lo que vale. Entonces, tenemos un problema, señor Del Val. Sí, no somos capaces
de garantizar desde lo público plazas residenciales en condiciones con ese modelo que ustedes están implantando y no exigimos por fuera que se cumplan con esos requisitos modificando el decreto 111 y garantizamos con una prestación low cost un poquito de recursos para que la gente se busque la vida, pues tenemos un problema serio. Y ustedes tienen que actuar, usted tiene que actuar. ¿Qué va a hacer? Nosotros creemos que hay 3 cuestiones básicas. Mejorar la cobertura pública de la atención residencial, esto es, y exigir que las residencias privadas cumplan los mismos requisitos de calidad y buen trato que las que no lo son. Y, evidentemente, eso nos vuelve a llevar a los requisitos establecidos en el decreto 111. Segunda cuestión, pues, hombre, incorporar criterios también de renta para que todas aquellas personas que, aun teniendo una prestación vinculada al servicio, no pueden pagarse una residencia en el ámbito de lo privado. ¿Cómo garantizamos que esa gente tiene derecho al ámbito residencial? Bueno, pues igual hay que hacer una prelación en el sistema de adjudicación de plazas que tenga en cuenta la renta y la situación de esfuerzo que supone esto para las familias, ¿no? Y hay una de fondo que es clarísima, incremento presupuestario. Incremento presupuestario, en fin. Tenemos un modelo muy caro para la gente, y relativamente barato para el Gobierno de Aragón. Un negocio que está convirtiéndose esta cuestión para bueno, pues fondos, por ejemplo, de inversión que están proliferando en el sector de forma muy preocupante. Y si no intervenimos, si no garantizamos desde lo público que somos capaces de evitar que esto pase y de dar respuesta a las necesidades de nuestros mayores y de las personas, en cualquier caso, que necesitan un modelo, un centro residencial, estaremos confundiéndome. Como le digo, yo me conformaría a decir cuándo van y cómo van a mejorar las condiciones contenidas en el decreto 111/92 de condiciones mínimas de los centros residenciales. Muchas gracias, señor Sanz. A continuación, tiene la palabra el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el señor Val, por un tiempo también máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Sanz, señorías, buenos días a todos. La verdad es que antes de pasar a mi exposición, me sorprende porque no sé si su señoría tiene a alguien que forma parte de mi anatomía, es decir, yo diría incluso de mi cerebro, puesto que da por hecho que no voy a modificar, dicen, el decreto 111, que me he pronunciado, dice que no conozco el dictamen. La verdad es que me sorprende que conozcan cosas que, bueno, yo realmente casi diría que forman parte de mí, ¿no? De que no sé a qué viene esa... No, esto no, eso ya le digo que no. Pero bueno, es que me sorprende, sinceramente. Pero bueno, comparezco en esta comisión a petición de usted, del Grupo de Izquierda Unida, y en esta primera intervención querría explicar de la forma más clara y detallada posible cuál es la política del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en cuanto a la atención a las personas mayores y dependientes en los centros residenciales de nuestra comunidad, aquí y ahora, en 2025, y cómo hemos llegado a asentarse el modelo que conocemos. Intentaré estar a la altura de la rotundidad con la que el señor Sanz solicita explicaciones sobre varias cuestiones, pero la verdad es que tenía claro que podía ir por ahí, pero ciertamente no puedo por menos que insistir en ello. Me va a permitir recordarle que mis respuestas hoy se circunscriben exactamente a lo que son las competencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, única y exclusivamente. Me consta que sus señorías conocen a fondo la legislación y distinguen, por tanto, entre lo que contienen los estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el decreto de estructura del Departamento de Bienestar Social y Familia. Pero quería dejar constancia, pensando especialmente en aquellas personas que siguen esta comisión en remoto. Para analizar cómo se está asistiendo hoy a nuestros mayores y dependientes en los centros de titularidad pública del Gobierno de Aragón, me remitiré en primer lugar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia implementado tras la pandemia del COVID-19 y, en concreto, al componente 22. El Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión. Su principal objetivo era la transformación del modelo de cuidados vigente en aquel momento hacia el paradigma de la atención integral centrada en la persona, como usted bien ha dicho, también conocido por sus siglas AICP. Una tarea en la que la Comunidad Autónoma de Aragón, me atrevo a decir, que siempre ha llevado a cabo desde un firme convencimiento, siempre. El IAS ha estado plenamente comprometido estos últimos años con su puesta en marcha
y expansión dentro y también fuera de los centros y residencias de titularidad pública. Desde el 2022 está en vigor el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La consecución de estos criterios se ha demostrado un reto complejo. Sin un reconocimiento de los medios personales y materiales que realmente se necesitan y la correspondiente financiación para incorporarlos al sistema con todas las garantías, cumplir con lo acordado en el corto plazo no era posible en 2022 y sigue sin serlo al 100% en el 2025. Una vez más, nos encontramos ante el complejo equilibrio entre la gestión, los recursos y el personal al que tantas veces nos hemos referido en esta comisión. Veamos qué sucede con los recursos. A comienzos del 2025, el Inserso publicó su censo de residencias a nivel nacional. En él se lee que Aragón está entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de plazas residenciales para mayores, si bien se contabilizaban 20 plazas menos que antes de la pandemia, en 2019. Como seguro me recordará la señora Zamora en su intervención, porque a veces nos recuerda que esa minoración de 20 plazas respecto a las que había en el 2019. Coincidirán conmigo en que ese leve desfase dentro de las más de 19.000 plazas existentes en la actualidad, en concreto 11.150 de financiación pública, más de la mitad, y 8.562 de financiación privada, podrá solventarse al final de la presente legislatura con las 160 plazas públicas que sumarán las residencias de Ateca y Valdefierro. Respecto a la ocupación de plazas residenciales de mayores, dentro del acuerdo marco, les indicaré que en agosto del 2023 se contabilizaban 1.475 plazas. En febrero de 2025 la cifra es de 1.714. De vuelta al acuerdo de 2022 y entre otras medidas, se establecieron nuevas ratios de profesionales por residente que fuesen compatibles con el desarrollo del modelo de atención con garantías. Puedo asegurarles que el IAS está revisando permanentemente los recursos humanos de que dispone, las ratios, los perfiles, la cualificación profesional y la formación continuada como condición necesaria para sostener este modelo de atención. No les doy ninguna sorpresa si les confirmo que Aragón, como tantas comunidades autónomas, presenta un déficit de profesionales en los servicios sociales y esta no es una cuestión de rabiosa actualidad, sino que ha ido agravándose paulatinamente en los últimos años. Demuestra un botón. En la última convocatoria para ejercer como médicos en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en la que se ofrecían 10 plazas, tan solo se presentaron 6. Como ven, en el IAS somos conscientes de las dificultades que hay para cubrir plantillas, pero si esperaban de esta comparecencia obtener una receta mágica para solventar el déficit de profesionales, lamento decepcionarles. Respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, sabemos que la comunidad autónoma no tiene competencia exclusiva en la fijación de las condiciones laborales. Es una competencia estatal y surge de la negociación colectiva. Les invito a consultar el 8º Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, de mayo de 2023. Ese convenio fue fruto de la negociación entre patronal y sindicatos y con las firmas de ambas partes se suscribió. Volviendo al plan de recuperación, este supuso un gran impulso para acometer cambios estructurales que eran necesarios para transformar el modelo de cuidados. En Aragón se planificó reformar las 9 residencias de personas mayores del IAS de gestión directa para crear y poner en marcha un total de 20 unidades de convivencia. Un cambio que iba más allá del ladrillo, si me permiten la expresión, y que incluyó también un nuevo diseño de la organización, el asesoramiento y la formación de los directivos, técnicos y profesionales dentro del sistema. En el ámbito estructural se planteó la construcción de 2 nuevas residencias propias, situadas en Ateca y en Valdefierro, adaptadas desde el primer momento a ese modelo de atención centrada en la persona y que a su vez están integradas y orientadas a la comunidad de la que forman parte. Aunque la señora Zamora, la última vez que estuvimos en esta comisión, definió estos proyectos como peritas en dulce, ya le digo, en dulce, permítame apuntar que su consecución no ha estado exenta de sinsabores y no me detendré en este punto porque sus señorías ya conocen el detalle de esos inconvenientes. Quienes no los tengan frescos pueden recuperar algunos artículos de prensa y rememorar lo que calificaré de rosario de despropósitos en la gestión del anterior Ejecutivo, y estoy siendo generoso, a pesar
de los cuales Ateca y Valdecierro serán una realidad en el 2026. Hemeroteca Parte, para ayudar a avanzar en el nuevo modelo de atención residencial, se subvencionó con 6 millones de euros una serie de actuaciones en el resto de residencias de Aragón, de titularidad pública, mercantil o de entidades sociales sin ánimo de lucro. Se hicieron obras, se modificaron contextos y se adquirieron equipamientos. Lamentablemente, estas medidas han sufrido importantes retrasos derivados de dificultades administrativas de distinta índole, cambios de criterio y un relevante déficit de recursos respecto a los que efectivamente resultan necesarios para llevar a cabo esta transformación. Pese a esas dificultades, en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales estamos convencidos de que se están cumpliendo los requisitos que posibilitan una atención integral centrada en la persona en nuestros centros. Este modelo se está demostrando desde hace tiempo como el más eficaz a la hora de satisfacer las necesidades y demandas de las personas que se ven obligadas a vivir en un centro residencial, disminuyendo la ruptura con su estilo de vida y permitiendo la continuidad de su proyecto vital. Además, en este tiempo se han podido desarrollar varias experiencias innovadoras que han supuesto un avance definitivo en la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias de las residencias. Me estoy refiriendo a las unidades de convivencia y sobre ellas me detendré el sistema de atención a personas mayores y dependientes en Aragón. Gracias, presidenta. Muchas gracias. A continuación, y como turno de réplica, tiene la palabra el señor Sanz por un tiempo de 5 minutos. ¿Qué quiere que le diga, señor Val? ¿Qué quiere que le diga? Decía usted que parecía que estaba metido en su cabeza, pero no, es que usted lo ha dicho públicamente, o sea, es decir, lo ha dicho, eso. Lo que yo le he dicho, usted lo ha dicho. Yo no suelo venir a este Parlamento sin saber y sin tener constancia y certeza de lo que le digo. Por lo tanto, cualquiera de los que estamos aquí y de los que estamos aquí lo sabe y lo conoce. Yo ahí lo dejo. Es que es preocupante, señor Val, es muy preocupante. Es decir, usted me ha venido a decir algo así como que usted no es el competente en la materia, que yo le pregunto, y me dice que, claro, se tenía que haber mirado el decreto de estructura. Tenemos un problema si este Gobierno ha hecho un decreto de estructura contra los estatutos del IAS. Tenemos un problema serio, muy importante. Y tenemos un problema, en cualquier caso, que dice muy poco de usted, de la Consejería y del Departamento, si el gerente de la principal de las herramientas que tiene el Gobierno de Aragón para garantizar la política de servicios sociales no es capaz de concretar si va o no va y cuándo va a reformar el decreto de condiciones mínimas de los centros residenciales, porque es pieza angular para dar salida a las necesidades que tienen nuestros mayores en el conjunto del parque residencial público o privado aragonés. Yo ya sé lo que están haciendo en el ámbito de las residencias públicas, lo hemos debatido muchas veces, hemos ido a visitarlas, ya lo conozco y ya le he dicho y le he puesto en valor, me parece correcto ese camino, pero ese camino hay que llevarlo y exigir que eso se cumpla fuera. ¿Cómo se cumple eso fuera? Garantizando las condiciones de buen trato que contempla precisamente la necesidad de mejorar las ratios que usted hablaba del protocolo. Usted ha venido aquí a reconocer que no quieren invertir más porque esto cuesta mucho dinero y no lo pone Madrid. Madrid ha puesto mucho dinero y ha seguido incrementando la senda de financiación. Ustedes son los que no han hecho nada y es competencia propia, señor Val, es competencia propia. Por lo tanto, lo primero que tiene que usted decirme hoy es cuándo van a modificar, porque me dice, no, es que yo igual sí que... Bueno, ¿cuándo van a modificar el decreto 111? ¿Qué es? A ver si podemos sacar algo en claro de esta comparecencia, lo único que le pide este portavoz. ¿Cuándo lo va a modificar? Falta de profesionales. Oiga, ¿en qué condiciones están los profesionales? ¿Dónde se van los profesionales? Claro, es que tenemos un problema también de la calidad en el empleo. Hay una precariedad brutal. Usted me habla del 8º convenio, yo le hablo del convenio balear, que sin el concurso de la comunidad autónoma del Gobierno balear no hubiera sido posible y eso supuso un incremento del 41% de los recursos que destinaban a los trabajadores, de las nóminas del personal de cuidados. Hablamos del modelo centrado en la persona, pero nos olvidamos de que hay que dignificar la profesión. Ya vería usted cómo no se iban los profesionales, ya vería usted cómo venían profesionales cualificados. Y ya vería usted cómo querrían estar en las bolsas y en los centros de trabajo. Por lo tanto, yo no le he hablado de los trabajadores y de las trabajadoras, pero si quiere, ya hablaremos de este tema, ya hablaremos.
Bien, nos preocupa sobremanera que al final, en una ausencia clara de modelo de cuidados en general, al final incluso los servicios sociales acaben siendo el cajón desastre de todo lo demás. Y le quiero preguntar alguna cuestión sobre esta cuestión, sobre todo con respecto, porque ha dicho algo también de médicos y demás, en referencia a las carencias que tiene sanidad y cómo los servicios sociales aragoneses al final están, los centros residenciales, asumiendo estas cuestiones. Necesitamos un modelo claro de intervención que garantice que cada necesidad especializada, si es sanitaria, tiene su salida, porque si no los centros residenciales no pueden asumirlo todo. Villafranca del Campo, ¿cómo puede ser que en el mismo centro hubiese personas mayores y personas adultas no mayores con problemas de salud mental? Este es lo que yo le digo. O sea, estas cuestiones no pueden ser. Tenemos que diferenciar los recursos porque las necesidades son distintas y garantizar la atención de todas y cada una de ellas a tenor de las necesidades de las personas atendidas. No podemos seguir convirtiendo en hospitales, y yo comparto con usted que las residencias deben ser lo más parecido a una casa, no a un hospital, pero es que al final avanzamos hacia convertirlos en centros de convalecencia en otras ocasiones. Y los centros de convalecencia, que también son un recurso propio de los servicios sanitarios, que está en la cartera de servicios, requiere, por ejemplo, de un peso de rehabilitación que no requiere los centros residenciales como están, no los puede permitir, no los puede prestar ahora. Y entonces, ¿qué está pasando con todo esto, señor Del Val? Pues lo que está pasando al final es que no estamos respondiendo a la realidad de las necesidades de las personas. Y por eso yo le digo que lo primero es regular, intervenir y garantizar condiciones. Y esto se hace mediante normas. Y usted tiene que desarrollarlas. Artículo 4 de sus estatutos, punto K. Tiene que desarrollarlas. No puede convertir a los servicios sociales en un cajón desastre o en una singularización extrema que impide dar respuesta a las necesidades, como pasa, por ejemplo, con el tema de la discapacidad. Por lo tanto, señor Del Val, diagnóstico, saber qué necesidades hay que atender y cuidar, con qué modelo de recursos las atendemos, más allá de las residencias públicas, en el conjunto de los centros residenciales de Aragón, y no para seguir concertando, sino para garantizar los derechos de las personas en condiciones adecuadas. Gracias, señor Sanz. A continuación, también como turno de réplica, perdón, de dúplica, tiene la palabra el señor Val por un tiempo de 5 minutos. Bueno, yo el que vuelva a decirle que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene unas competencias y que nos ajustamos a ellas, eso no significa que lo que hace referencia al departamento no estén trabajando sobre aquellas necesidades que se puedan surgir y modificaciones normativas que puedan ser necesarias. Yo hoy comparezco aquí y tengo que dar respuesta de mis competencias, para nada de aquellas que yo puede tener implicación, pero que no soy responsable de ellas. Tampoco voy a contestarle a una residencia porque coincidían determinadas tipologías. Claro, y eso empezó a funcionar, esas tipologías y esas personas coincidieron en esos centros a partir del día 12 de agosto del 2023, me parece que fueron todas ellas. Es decir, que esas situaciones pues surgieron y aparecieron y propiciamos este gobierno, evidentemente. Mire, señoría, creo que hay algo que traslada de su intervención, y es que creo que coincidimos en que tenemos que hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de un colectivo que lo merece y que además necesita de que tenga una respuesta adecuada por la Administración. Y ahí va a estar el Departamento de Bienestar Social y Familia y va a estar el IAS. De todas formas, querría también comentar algunas cosas que creo que es importante referido a las unidades de convivencia, y si no, al final el tiempo se me llevará. Queremos recordarles que la creación de unidades de convivencia ha repercutido en el número de plazas totales con las que contamos en Aragón. Eso son todos conscientes, pero hay que asumirlas porque realmente es una de las acciones que lleva consigo, pero que luego redunda de manera beneficiosa en
en los usuarios, en los residentes. Uno de los apartados del acuerdo de 2022 del que hemos hablado limitaba la capacidad máxima de los centros y propone su división en esas unidades de convivencia de tamaño reducido con la correspondiente financiación para rediseñar espacios en los que fueran posibles. Ese rediseño de los espacios conlleva habitaciones individuales más grandes, con ello decrece el número de plazas en algunos centros en favor de una atención de más calidad. No me gustaría que nos perdiésemos en disquisiciones sobre si esa minoración de plazas es un mal menor o en pos de un bien mayor, o si debió entenderse o no como condición sine qua non para que el sistema mejore en su conjunto. La realidad es como es y no como nos gustaría que fuera. No dejan de sorprenderme las consignas que algunas de sus señorías repiten sobre privatizaciones y recortes, que quiero pensar les dictan a algún gurú que conocen Aragón de oídas y que se arriman al argumentario que esté más de moda en la capital del reino y alrededores. Dado que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no tiene recursos ilimitados, les pido que abordemos la atención que estamos prestando a nuestros mayores desde la honestidad y no desde la propaganda. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de los derechos de papel y los efectos perversos de invito yo y pagas tú, al que acostumbra el Gobierno de España respecto a las comunidades autónomas. Todavía más, señor Sanz, desde que su partido forma parte del Gobierno, un partido que basa su ideología en unas líneas económicas que desde 1917 todavía están por funcionar. Usted aún es joven, pero yo, que tengo ya una edad, me estoy cansando de esperar. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí queremos que el sistema público de servicios sociales atienda lo mejor posible a los mayores y dependientes aragoneses. Y para eso, además de legislación, se necesita financiación. Las cosas, señorías, no se pagan solas. Les recuerdo que sigue sin cumplirse la ley que establece que el Estado debe asumir el 50% del nivel acordado de la dependencia. Si bien algunas comunidades autónomas, ya saben ustedes cuáles, sí se les va a pagar ese 50%, incluso algo más. Si quieren, nos pueden contar qué dicen los argumentarios que manejan sobre esta cuestión, aunque me viene a la cabeza aproximadamente 17.000 millones de razones por los que harían mejor en no intentar justificar ese privilegio por respeto a los aragoneses. Pero déjenme volver a la razón de ser y la estructura de las unidades de convivencia, que son espacios en los que vive un grupo de personas mayores en situación de dependencia a los que se les proporcionan los apoyos necesarios para el desarrollo de su vida cotidiana. En estos espacios suelen convivir entre 10 y 15 personas con características y capacidades diversas. Junto a todos ellos forman parte de la unidad sus cuidadores, que deben de tener la menor rotación posible. Para seguir ahondando en este modelo de atención centrada en la persona, no solo hace falta acondicionar los espacios, también ha de formarse al personal que las hace funcionar. Más de 1.200 profesionales han sido capacitados para cumplir con sus competencias y en ello se han invertido 1,2 millones de euros. En todo este proceso se ha contactado con el Instituto Matia, referente nacional que ya cuenta con una trayectoria contrastada de más de una década de experiencia de avance en el modelo, tanto a nivel residencial como comunitario. Por favor. Debería ir concluyendo. Vale, intento. Otros 12,5 millones se han destinado a obras y equipamientos y esto permitirá que en el 2026 estén en funcionamiento las 20 unidades de convivencia proyectadas. A finales del 24 había 8 en Romareda, Hogar de Oz en Tarazona, Centro Residencial de Calatayud y en la Residencia Ciudad de Huesca y en Albarracín. En el 25 se pondrán otras 7 unidades. Señor Val, como después tiene usted otro turno, si le parece, terminamos su comparecencia porque ya terminó su tiempo y le damos paso ahora sí ya a los grupos parlamentarios que nos solicitaron esta comparecencia, comenzando por el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe. Señora Buch, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Pues buenos días, señor Val. Bienvenido a esta su comisión y a quienes hoy le acompañan. Usted ha venido hoy a comparecer para explicar las actuaciones pendientes para mejorar las condiciones de las residencias de personas mayores. Hemos de tener en cuenta que actualmente el único camino para acceder a una plaza de residencia pública insuficientes, porque son insuficientes, es a través de la ley de dependencia. Sin embargo, las cifras nos muestran un panorama desalentador.
Según anunció la Consejería en junio de 2024, son 41.954 los aragoneses y aragonesas que cuentan con una resolución vigente de programa individual de atención, es decir, que tienen una dependencia reconocida. Pero deberíamos de preguntarnos cuántas hay ahora, o más bien deberíamos preguntarnos cuántas deberían de tener reconocida esa dependencia y en cambio no la tienen porque la Administración aún no ha llegado, o también deberíamos preguntarnos cuántas personas están en lista de espera para ser valoradas. Y este tiene que ser uno de los focos principales, porque esto lo que nos lleva es a pensar en cuántas personas hay en Aragón en el llamado limbo de la dependencia, que comprende a las personas que están pendientes de recibir su PIA tras ser valoradas. Los mayores no pueden ser solamente datos de una estadística y al final es en lo que nos convertimos. Es necesario continuar el esfuerzo para mejorar esos datos, porque eso representa una mejoría de lo que de verdad es importante, una mejoría de las condiciones de vida de las personas concretas, de los individuos. Como usted sabe, en 2021 la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hizo público el documento Un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia. El punto de partida es que la atención a la dependencia comienza en casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. La mayoría de las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible. Es nuestro espacio de libertad, de confort y de identidad. Dice el coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que el modelo de residencias de mayores en España no siempre ha funcionado como ahora. Lo sabemos. Si echamos la vista atrás, vemos cómo ha ido cambiando en las últimas décadas. Hace años había asilos que se llamaban para abuelos desamparados. Después pasaron a las macroresidencias de 500 plazas de la época del desarrollismo. En los 80 había residencias tipo hotel con encanto y ahora hemos ido hacia grandes centros que parecen centros hospitalarios. Pero en la actualidad necesitamos que los mayores puedan vivir en sus casas más tiempo y que lo hagan en buenas condiciones, con calidad de vida y salubridad. La esperanza de vida ha aumentado, la calidad de vida también, y eso lo que nos lleva es que el periodo en el que debemos de ser atendidos cuando llegamos a nuestra etapa más adulta ha aumentado. Hay que adaptar el modelo a ello. Para ello es necesario que parte de la atención, del apoyo de los servicios y cuidados que reciben en las residencias se trasladen a los hogares. Y esto en Aragón implica poder vivir en sus pueblos, cerca de sus hijos y de sus hijas, de sus familiares. De manera que los servicios tienen que llegar a los pueblos y a las comarcas, que son quienes están más cerca de ellos. Esto implica, por ejemplo, la existencia de comedores con cocinas comarcales que atiendan al colegio, pero también a las personas mayores. Implica que el servicio de apoyo a domicilio es mucho más extenso, con mayor número de horas para cada persona y con más recursos humanos. Implica que la teleasistencia es funcional y está generalizada. Implica la existencia de un servicio de fisioterapeuta que llegue a muchos centros y a muchos domicilios. Exige una estrategia muy amplia para ofrecer apoyo emocional en la que participe el conjunto de la comunidad. Implica una mayor dotación de los servicios de salud mental y una vez que el traslado a una residencia resulte inevitable, que los centros sean más parecidos al lugar donde vivían. Se necesita un modelo de atención a mayores que se aproxime a este modelo y ello implica un mayor esfuerzo y un mayor apoyo económico, como ya le he dicho antes, a las comarcas que son quienes más cerca están de nuestros mayores. Queremos preguntarle qué medidas va a tomar a este respecto, hasta qué punto el Instituto Aragonés de Servicios Sociales comparte este modelo de atención a las personas mayores y
cómo va a elaborar esa hoja de ruta para que en un horizonte de tiempo corto sea una realidad, un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia, es decir, que sea posible la residencia en su casa. Nos ha hablado de las unidades de convivencia. Todas las cuestiones que nos plantea tienen que ser una realidad, tienen que llegar al territorio y tienen que llegar al usuario. Y, por supuesto, no voy a repetir las palabras del señor Sanz, pero bajar esos ratios y mejorar las condiciones de quienes nos cuidan es imprescindible y es fundamental, porque solo así el sistema podrá empezar a funcionar. Cuidemos a quien nos cuidan y así tendremos de verdad gente para trabajar. Analicemos por qué ahora no los tenemos. Trabajan a poco más de salario mínimo interprofesional, fundamental para atender a nuestros mayores. Muchas gracias. Gracias, señora Bu. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista, tiene la palabra la señora Las Obras, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenido, señor Val, a esta su comisión. Parece que se quejaba cuando he hablado personalmente con usted, que venía muchas veces, pero estamos encantados y encantadas de tenerle aquí, porque hoy viene a comparecer para hablarnos de las actuaciones que están previstas en las residencias de mayores, y desde Junta Aragonesista queremos aprovechar esta oportunidad para exigir claridad, compromisos firmes y, sobre todo, medidas eficaces que garanticen una atención digna y de calidad para nuestros mayores. Yo hoy solo voy a hablar de Aragón porque a veces estoy cansada de oír una serie de argumentos que no solucionan absolutamente nada, y conocemos que la atención a las personas es uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar y un derecho subjetivo para la ciudadanía, y por eso se requiere de una respuesta de las administraciones públicas, pero no solamente debe estar centrada en la calidad asistencial de los pacientes. Nosotros desde Junta Aragonesista pensamos que también se debe de establecer un control de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que cuidan a las personas mayores, y que es una cuestión imprescindible para mejorar el cuidado de los mayores. Y es cierto que la importancia y la urgencia de transformar el sistema de cuidados requiere de tiempo. Vamos tarde, requiere de mucho tiempo porque supone un profundo cambio cultural, que hay que contar con agentes sociales y económicos, tercer sector, personas mayores, pero es que para eso ya se hizo una comisión de estudio de residencias, y ahí tenemos muchos datos que lógicamente a día de hoy se pueden aplicar. Y esta transformación del sistema de cuidados requiere de una adecuación de la normativa y también de financiación. Claro que es necesario muchísimo más presupuesto para garantizar los recursos necesarios para una atención de calidad en los pacientes. Por ejemplo, se me ocurre que a día de hoy con las plazas concertadas no están aseguradas ni pagadas a un precio justo. Una cuestión básica, se ha hablado ya, pero quiero insistir, es en la adecuación de la normativa a ese decreto 111 del 92, que se lleva durante muchísimos años, no solamente 4, ni 8, ni 12, muchos años, ese decreto para adecuarlo a la normativa, y sobre todo porque los sindicatos ya avalan el diálogo social para cambiarlo. Un decreto que está desfasado a día de hoy. Y es que quiero hablar de ratios, porque a veces sucede que algunos centros de trabajo durante el turno de noche trabajan cuidadoras, digo cuidadoras porque es un sector principalmente feminizado, que tienen que hacer funciones también de limpieza durante la noche, lo que supone una merma de atención directa a los usuarios y una carga de trabajo desmesurada para estas personas, y que hace que haya una polivalencia funcional, sobre todo en residencias que son muy pequeñas. Todos conocemos cómo funcionan en Aragón. La legislación actual establece, sí que es verdad que establece ratios por centro de trabajo, pero no diferencia categorías profesionales y turnos de trabajo. Y esto es algo que no podemos permitir, y sí que es necesario diferenciar categorías y turnos, y a día de hoy esto no sucede, y nos gustaría que si en algún momento se reforma el decreto eso se tuviese en cuenta. Es algo que se lleva pidiendo durante mucho tiempo, que se diferencien funciones de atención directa a los trabajadores o trabajadoras del centro, y por otro lado funciones de atención indirecta como puede ser cocina, administración, limpieza, porque si no, ¿qué es lo que computa en esas ratios? Y también muchas veces hay que hablar del deterioro de salud de todas estas personas que
por una sobrecarga de trabajo, pues tienen también problemas de ansiedad, depresión y lo que está claro es que si no cuidamos a las cuidadoras no podrán cuidar a las personas mayores. También consideramos necesario aumentar la inspección por parte de la Administración Pública en centros sociosanitarios como un mayor control con respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales sobre los procesos de concurso y pliegos de condiciones, sobre todo para garantizar un empleo de calidad, como he dicho, para que se adapten las ratios, sobre todo al grado de dependencia de los usuarios. El señor Sanz ya ha hablado del decreto de residencias. Ese decreto, la verdad es que recogía 96 medidas, creo que son suficientes para empezar a trabajar. Destacaba entre ellas bajar la ratio de cuidadoras y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores para mejorar esa capacidad asistencial a los mayores, pero lo que está claro es que no se fijaban plazos ni cuantías para adaptarlo. Por parte del Departamento se han anunciado cambios normativos, mejoras en infraestructura, refuerzo de calidad, pero queremos conocer más detalles concretos sobre cómo y cuándo se va a implementar, cuántos recursos económicos máxime en una situación como la que estamos de prórroga presupuestaria que dificulta aún más los procedimientos y las necesidades de inversiones públicas. La consejera, la señora Susina, anunció un nuevo decreto que se aprobaría a principios del 2025 para mejorar y garantizar la seguridad y calidad de los servicios de atención de personas dependientes y que hoy, desde luego, nos gustaría que nos dijese si esa reforma va a suponer un verdadero cambio de seguridad, de calidad asistencial o solamente se va a quedar en una actuación superficial que no resuelva los problemas de fondo. Con lo cual, espero que nos conteste alguna de las preguntas que ha dicho. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Tiene la palabra Vox en Aragón, señora Herranz, por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sea muy bienvenido a esta comisión, señor director general del IAS, señor Val. Desde Vox somos muy conscientes de nuestra demografía, del envejecimiento, del sobreenvejecimiento de nuestra población aragonesa, junto a la caída de la natalidad, que esto ocurre pues, en el resto de España también, no es una cuestión que solo ocurra en Aragón. Esto nos lleva pues, a una evidencia y a una necesidad práctica. Cada vez vamos a necesitar más recursos para el bienestar y cuidados dignos de nuestros mayores. Y la consecuencia es clara también, hay que priorizar los recursos públicos. La economía y la buena gestión conlleva satisfacer lo mejor posible unas necesidades que siempre son infinitas con unos recursos que siempre son limitados y finitos. Desde ahí que Vox siempre habla de reducir el gasto superfluo o no prioritario mientras existan necesidades principales y vitales que cubrir. En este caso, que hoy nos ocupa, pues la sanidad, la dependencia, los cuidados de calidad a nuestros mayores, las condiciones y sueldos dignos a esos cuidadores y a esos trabajadores en residencias y centros de mayores, las infraestructuras de centros de día, centros residenciales dignos, servicios sociales para dignificar la vida de los que no llegan a fin de mes con su pensión. También protección de esos propietarios mayores frente a la ocupación y la inquiocupación, que han trabajado toda su vida a lo mejor para tener un piso en alquiler y poder complementar pues una pensión escasa con esa renta. Esos también habría que proteger. Y para ello hemos de dejar de dilapidar los recursos y los servicios sociales en cuestiones tales como políticas ideológicas, en políticas de género e igualdad, en el Instituto Aragonés de la Mujer, que van 9 millones de euros, en tutelar y acoger a inmigrantes ilegales en hoteles y centros sin edie a pensión completa y generándonos un gasto millonario, porque nuestras personas mayores, ¿no cree usted que hacen 3 comidas diarias de una dieta sana como les dan en los hoteles? Yo creo que eso es una injusticia. Desde luego es un negocio para muchas ONGs, eso sí que lo es. La esperanza de vida cada vez es mayor y tenemos que ser capaces de dar más calidad de vida a esos años y a esa vejez que se prolonga. Desde Vox consideramos que tenemos una deuda con nuestros mayores que lucharon y trabajaron para dejarnos un estado del bienestar y unos derechos de los que hoy gozamos y, por desgracia, por culpa de las políticas, a nuestro juicio, del bipartidismo PP-PSOE, hoy nos encontramos por vez primera con una generación que es consciente que vivirá peor que sus padres. Esto es la primera vez que ocurre. Nuestros mayores deben ser considerados como un activo social también, como un capital personal que atesora pues, experiencia profesional y vital, y debemos permitir y promocionar incluso que muchos de ellos puedan participar en la actividad política, económica, social o cultural. Estamos apostando en nuestra sociedad por poner en el centro de las políticas públicas a las familias y a las personas.
Y con respecto a nuestros mayores, se aboga por favorecer en todo lo posible pues, su autonomía personal, el respeto a su opinión y voluntad, en favorecer que el mayor pueda permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio y entorno familiar y social, siempre que sea su deseo, por supuesto, con teleasistencia, ayuda domiciliaria de trabajadores o trabajadoras por horas para limpieza, para preparar comida, para unos cuidados, una supervisión general, con ayudas y bonificaciones fiscales a los cuidadores del entorno familiar, pues todas esas medidas, ¿no? Hemos apostado por centros residenciales de menor tamaño, esas unidades de convivencia que usted ha comentado me parece muy interesante, más cercanos, con un trato más personalizado, donde se fomente y respete la autonomía personal y la voluntad del mayor, sin olvidarnos de la atención de nuestros mayores en el mundo rural y en los pequeños núcleos de nuestra tierra. La finalidad última ha de ser favorecer la calidad de vida y el desarrollo personal, grupal y comunitario de esas personas mayores. El fomento del mantenimiento del nivel de autonomía el mayor tiempo posible y el bienestar físico y emocional. Para ello también son precisos centros de día y centros residenciales adecuados que fomenten la convivencia, la socialización, la actividad deportiva moderada, el aprendizaje de las nuevas tecnologías para no quedar excluidos y actividades culturales y artísticas. Necesitamos buenos profesionales y buenos profesionales se consiguen y se mantienen con unos sueldos dignos, por supuesto que sí, médicos, geriatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todo tipo de trabajadores especializados. Y que todos ellos, incluidos los auxiliares y cuidadores, pues tengan, como digo, esas condiciones laborales y sueldos dignos. Que se reduzcan las ratios de profesionales por residente para obtener servicios de calidad a nuestros mayores y dignificar el trabajo de los que los cuidan. Y entendemos necesario establecer un sistema adecuado también de inspecciones y controles de calidad de esos servicios, tanto en residencias públicas como privadas. El problema del aislamiento y de la soledad no deseada, creo que en este mundo globalizado y donde las comunicaciones y las tecnologías avanzan día a día, resulta pues una triste paradoja, ¿no? Cada vez hay más personas que están solas y se sienten solas y muchas veces es el preludio de enfermedades y trastornos de salud mental, como la ansiedad, la depresión y en el peor de los casos hasta el suicidio. Debemos reflexionar sobre una sociedad y recuperar pues unos valores de respeto, de cuidado, de solidaridad, de empatía familiar y social que hoy están en desuso por ese individualismo, ese hedonismo, ese consumismo y ese relativismo existencial. Voy terminando. Nuestros mayores merecen que luchemos por ellos y que consigamos consensos políticos que lleven a políticas eficaces y que protejan sus derechos y legítimos intereses para unos cuidados de calidad. Señor Del Val, podrá contar con Vox para sus mejores políticas y todo lo que podamos apoyar, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Zamora, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Val, también a las personas que le acompañan. Mire, cuando vi la comparecencia del señor Sanz, que le preguntaba por las actuaciones pendientes para mejorar las condiciones de las residencias de personas mayores, supuse que quería preguntarle por las medidas del dictamen de la comisión. Yo también he traído el extracto con las conclusiones generales. Así que retomé el documento, repasé las medidas aprobadas y la verdad es que no hacía falta escucharle, señor Val, para comprobar que poco o nada han avanzado en la mejora de la atención residencial. Pero, mire, si ampliamos el ámbito de actuación y pensamos en las acciones que han implementado, sin contar la creación de la Dirección General de Mayores, que ya sabe que me gusta, para mejorar la condición de las vidas de las personas mayores, pues también resulta muy difícil identificar avances en esta legislatura, más allá de las promesas y los titulares incumplidos. 2 años después, señor Val, 2 años después, no hay avances en la mejora de las condiciones de la atención residencial, como ya le han dicho, yo volveré a insistir. Pero tampoco en la estrategia de la soledad no deseada, que era prioridad de su Gobierno y todavía no ha visto la luz. No han aprobado la orden de prestaciones de prevención y promoción de la autonomía personal para favorecer un envejecimiento activo. No han incrementado la intensidad de la ayuda a domicilio. No sabemos nada de los programas de mayores jóvenes, recuerda, que fueron, bueno, en fin, ofrecieron muchos titulares. Y mire la ley del mayor, que no ha pasado de titular, también ha tenido unos cuantos. En definitiva, 2 años después, la política de atención de las personas mayores en su departamento, también en el IAS, pues usted hoy habla de honestidad, yo hablaría de página en blanco. Podríamos tener la tentación, y esto sería peligroso, de pensar que no pasa nada, que todo sigue funcionando gracias a la inercia que le dejamos y a su política continuista de los proyectos que encontró en funcionamiento y que hoy nos ha detallado en profundidad. Proyectos en Listo Aragones de Servicios Sociales con mucha inversión que llegó del Ministerio
y que ejecutó el anterior Gobierno y que hoy nos relataba cambios para la mejora de la atención centrada en la persona. Pero mire, 18 meses después, este análisis no reflejaría la realidad. Y yo lo que le voy a decir es que 18 meses después empieza a ser preocupante no ver avances. Porque mire, la inacción, bien sea por dejadez o por incapacidad, no es inocua. Sabemos que acaba deteriorando el servicio público. Yo no le voy a hablar de recortes, pero sabemos que deteriora el servicio público y que provoca retrocesos en los niveles de protección social. Y esto solo perjudica a la ciudadanía. Tenemos ejemplos. Mire, entre 2011 y 2015 las plazas residenciales en Aragón se redujeron un 15%. Hubo que realizar un gran esfuerzo, pero luego hablaremos de esto. Ahora hablemos de su gestión. Usted quería hablar de su gestión. Dijo, aumentaremos las plazas residenciales y los precios. Prometieron 200 nuevas plazas para 2024. ¿Dónde están, señor Val? Mire, a pesar de que el 90% de las personas quiere seguir atendiendo en su domicilio, la atención residencial es muy demandada por las familias. Cuando las necesidades de los cuidados de las personas dependientes se incrementan y los apoyos que ustedes prestan desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales son totalmente insuficientes. En ese momento, en el momento que deciden pedir una plaza residencial, pues tampoco encuentran respuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hemos recibido una contestación por escrito del Departamento en la que nos dice que 7.245 personas mayores dependientes esperaban en diciembre de 2024 una plaza residencial. 7.245 personas mayores dependientes están en lista de espera para acceder a una plaza residencial, mientras su departamento presume de niveles históricos de atención a la dependencia. Usted decía, nunca hemos atendido a tantas personas. ¿Usted considera que estas personas están atendidas? Le pregunto, señor Val, cuáles son los motivos por los que no está creciendo la atención residencial. Y esto sí que es su competencia. Y le pregunto los motivos por los que sí que está creciendo la vinculada al servicio. ¿Por qué, señor Val, tal y como denuncian las familias, hay residencias que, teniendo plazas vacantes a disposición del IAS y usuarios que las están solicitando, incluso que ya están dentro de esas residencias, no les están concertando la plaza? Esto también es de su competencia. ¿Puede explicarle a estas personas por qué, existiendo el recurso, deben continuar en lista de espera para obtener una plaza pública, mientras en el mejor de los casos ustedes alardean del gran nivel de atención mediante una prestación vinculada que le han dicho las cuantías totalmente insuficiente para cubrir el coste de la plaza privada en la que se encuentran? Mira, le dejamos un acuerdo marco de plazas residenciales con una capacidad de adjudicación de 5.881 plazas. La consejera insiste en que es mentira. Lo he traído porque ella no me lo mandó, dijo que me lo iba a enviar, no me lo ha enviado, yo lo he traído. ¿Por qué no concierta más plazas, señor Val? ¿Qué piensa hacer para que esas 7.245 personas mayores que han solicitado plaza de residencia puedan tenerla? Azcón llegó al Gobierno con un compromiso, incrementar plazas, y de momento no han pasado de titular. Mire, ni conciertos ni inversiones para incrementar el número de plazas públicas, más allá de lo que le dejamos en marcha. Yo no sé si es una perita en dulce, pero desde luego le dejamos 2 grandes residencias en marcha que usted calificó como vaya marrón que me han dejado. Me refiero a Teca y Valdefierro, 160 nuevas plazas. Pues esas, si consigue gestionarlo, nadie le dijo que ser gerente de IAS fuera fácil. Si consigue sacar las obras, esas serán las plazas que tendrá a gala, a lo mejor inaugurar el señor Azcón, puso la piedra sin ningún esfuerzo, y si no, pues la inauguraremos nosotros en 2027. Mire, respecto a la mejora, respecto al capítulo 6, espero que me deje un poquito más de tiempo, por lo que más o menos han consumido el resto, señora presidenta. Respecto al capítulo 6, un erial. A 31 de diciembre del 2024, la gestión en sus centros, un 31,96 de ejecución. ¿Puede explicarnos por qué ha ocurrido eso? Mire, probablemente si no hubiera sido por la financiación de la dependencia tampoco hubiera podido incrementar los precios. Incrementó los precios para 2024 un 4,3, pero a los usuarios les incrementó un 3,8. Y en el convenio del Ministerio incluyó 3 millones para financiar esas plazas. Se lo ha dicho muy bien el señor Sanz. No sé si ha hecho negocio con este incremento. Dicho esto, señora ¿cuál va a Zamora, ser la orden de precios sí para 2025 y ninguno se ha pasado de un minuto. Cómo va a garantizar esta subida? Miren, no le voy a preguntar por el decreto 111 porque ya ha dicho que no es de su competencia. Termino ya, señor Val. No es un buen día para que usted pida financiación mientras el señor Azcón no aprueba, la condonación de la deuda. Ha recibido 110 millones para la atención a la dependencia del Gobierno de Zamora, España. Casi 4 veces más que en el mejor momento del Gobierno Rajoy. ¿Qué ha hecho, señor Val, con estos ingresos de atención a la dependencia? Los mayores no lo han visto repercutido en su mejora de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora.
Ningún grupo había pasado de 1 minuto, usted sí que lo ha hecho. Gracias, señora presidenta. No hay de qué, señora Zamora. Pero el señor Val me ha dedicado la mitad de su intervención y tenía que contestarle algunas de las preguntas que me había hecho. A futuro les ruego que hagan un poco más de caso a esta presidenta, si no al final me va a entrar se me van a desequilibrar los chácaras. Señora Casas, su turno. Mantenga mis chácaras equilibrados, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Lo intentaré. Señor Val, darle la bienvenida, como han hecho el resto de portavoces, a esta comisión. Si no ando equivocada, creo que es la 4ª vez que usted comparece ante la misma. Dar también la bienvenida al resto de personas que hoy le acompañan. Y, como siempre, cuando usted viene a esta comisión, de su intervención se desprende y se transmite una seguridad en la gestión para revertir la situación de precariedad absoluta en la que se encontraban los servicios sociales tras 8 años de gobierno socialista. Y mire, ahora voy a proceder a mi intervención, pero no quiero que se me pase la intervención sin decirle a la señora Zamora que lo que no va a hacer este gobierno con el plan de choque de la dependencia es recortar 8 millones que sí que hizo el Partido Socialista. Eso ya le aseguro, señora Zamora, que el Partido Popular no lo va a hacer. De todo lo que usted ha expuesto hoy, señor Val, señor del Val, que le han cambiado en reiteradas ocasiones el nombre, señor Val, a efectos de este grupo parlamentario nos gustaría centrarnos en una cuestión que consideramos fundamental. La señora Zamora, al final de su intervención, yo creo que ya se ponía la tirita antes de la herida, y es precisamente hablar de financiación. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el modelo que queremos. Todos en nuestras intervenciones hemos apostado porque queremos un modelo de atención integral centrada en la persona. Es cierto que siempre va a haber diferencias, posiblemente Izquierda Unida apueste por un modelo íntegramente público, el Partido Popular va a apostar siempre por la convivencia entre lo público y lo privado. Pero más allá de esas diferencias, en cuanto al modelo, en cuanto al qué, estamos todos de acuerdo. Por eso, a pesar de que ha sido un tema en el que yo, a mi parecer, el resto de portavoces no ha querido entrar, algunos de ellos de manera perfectamente intencionada, yo creo que el debate se tiene que centrar en el cómo se va a financiar todo esto y, sobre todo, quién lo va a financiar. Porque, señor Sanz, el Gobierno de Aragón sí que está haciendo los deberes. Ha aumentado el presupuesto a la dependencia y, gracias a su buena gestión, a pesar de la retahíla que nos ha dicho la señora Zamora, ha mejorado la financiación del nivel acordado el Gobierno de Aragón. Del total de financiación del nivel acordado en el año 2023 se recibía un 3,9% en nuestra comunidad autónoma. En el 2024, por favor, yo les escucho siempre con mucho interés, agradecería que fuera lo mismo. Del 3,9% en el 23, el 5% hemos recibido en el año 2024. Hemos aumentado y mejorado la financiación de nuestra comunidad autónoma, a pesar de que el Estado, de que el Gobierno de España ha congelado, y cito, congelado la financiación estatal. Y no utilizo yo este término, ni está aportado ni este grupo parlamentario. El término congelar lo utiliza en la nota de prensa la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que tuvieron que salir a desmentir al ministro Bustinduy, ministro de Sumar. Yo creo que Izquierda Unida pertenece a Sumar, ¿no? Tuvieron que salir a desmentirle porque estaba mintiendo, porque había congelado la financiación estatal. Señor Sanz, ¿dónde están los 600 millones que prometieron para el año 2024? ¿Dónde están los 600 millones que prometieron para el año 2025? Se hace la suma de las dos cantidades, 1.200 millones de euros. Señor Val ha hecho referencia a otra cifra, 17.100 millones de euros. ¿Les suena? 27 diputados tiene Sumar en el Congreso, 7 tiene Junts. Una visita a Ginebra, 17.000 millones para condonar deuda. ¿Y ustedes son incapaces de negociar con sus socios 1.200 millones de euros para mejorar la financiación a la dependencia? ¿Ese es su poder de negociación? Es que, señor Sanz, mire, está muy bien venir aquí. Está muy bien venir aquí y exigir al director gerente del IAS que hay que mejorar los ratios, por supuesto. Que hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, por supuesto. Nosotros estamos poniendo todos los medios para hacerlo, pero donde ustedes gobiernan, donde ustedes tienen un ministerio, lo que hacen es nada. 600 millones se nos debe a las comunidades autónomas en el 2024 y 600 millones en el 2025. Y voy a utilizar también los términos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en la nota de prensa que utilizaron el otro día. La manera en la que está actuando el ministro Bustinduy es una, y cito textualmente, deslealtad institucional hacia las comunidades autónomas. Porque está muy bien venir aquí a sentar cátedra y hacer brindis al sol, pero ¿saben lo que pasa si empezamos a reconocer derechos y no los acompañamos de la financiación suficiente? Pues que generamos falsas ilusiones y expectativas a personas que lo necesitan. Y este Gobierno
el gobierno dirigido por el Partido Popular no va a gobernar así. Por eso somos un gobierno coherente y responsable. Entonces, señor Sanz, en lugar de venir aquí a exigir a los demás que hagan lo que ustedes deberían, levante el teléfono, llame a su ministro y a ver si tiene un poquito más de influencia. Y si no, llamen al señor Junqueras o al señor Puigdemont, si ustedes se sienten más cómodos, que seguro que entonces conseguirán la financiación necesaria. Señor Val, muchas gracias. Como siempre, ya le he dicho al principio de mi intervención, se desprende que se están dando los pasos necesarios para conseguir revertir esa situación de precariedad en la que se encontraban los servicios sociales y, como siempre, cuenta con todo el apoyo de este grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas, por ajustarse a los tiempos y por su intervención. Y a continuación, para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor Val por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Yo me he quedado al final sin poder terminar por respeto a la presidencia. Unos se han tomado el tiempo un poquito más y a los 20 segundos fuera. Bueno, a ver, antes de concluir, en mi última vez que tomo la palabra esta mañana, no puedo dejar de referirme a una serie de situaciones que Elías heredó del gobierno anterior, ya que sus señorías han querido entrar en comparaciones. Se las voy a resumir brevemente, por su relevancia y porque muestra una forma de ejercer las competencias para la que seguro se les ocurren algunos calificativos. Hemos hablado varias veces del personal que trabaja en las residencias de mayores y dependientes, y quiero recordarles que el complemento B para los TCAES se dejó aprobado por el anterior Ejecutivo, sí, pero sin partida presupuestaria. De forma que el ejercicio 2024 se inicia con un déficit presupuestario de 7 millones en el capítulo 1. Es lo que comentaban ahora con anterioridad. Es muy bonito, derechos sobre papel, pero que luego no viene acompañado de lo que tiene que venir acompañado. Es una y no tan pequeña muestra de lo que sucede cuando no se lleva a cabo una planificación correcta de los recursos. Hemos remarcado aquí que las personas mayores y dependientes priorizan permanecer en sus hogares, por lo que garantizar que puedan acceder a un buen servicio de ayuda a domicilio es imprescindible, pero no es lo mismo decirlo que hacerlo. Tuvimos que reforzar el servicio a domicilio con adendas en 2023, puesto que se dejaron sin firmar. Además, queremos seguir reformando la financiación del servicio a domicilio en 2025. En relación con las políticas de personal, tengo que referirme a lo sucedido con determinados acuerdos con los sindicatos que se refrendaron en la anterior legislatura, sin tener en cuenta el impacto en la atención de los residentes. Está muy bien que se vayan incorporando mejoras laborales para los trabajadores, pero sería bueno que se hubiera valorado e incluso cuantificado su repercusión en la prestación del servicio. Me he referido ya, sí, a las desventuras administrativas de Ateca y Valdecierro y les confirmo que no fueron las únicas. Ha habido diversas licitaciones presupuestarias adjudicadas que se han tenido que salvar para su adecuada ejecución. Hablando de salvar la papeleta, señora Zamora, les recuerdo que un mes después de la toma de posesión de este Gobierno, una mañana como otra cualquiera, parecía ser, pero no iba a ser así. Nos desayunamos con 400 plazas de mayores sin adjudicar. No, es la realidad, incluso podría dar algún dato que no viene al caso. Fíjese la situación, 400 solicitantes en lista de espera, esa que tanto le preocupa y que nos preocupa realmente a nosotros, muchísimo, en sus casas esperando una llamada. 400 plazas libres en las residencias sin cubrir y presupuestos sin ejecutar. Sin comentarios, señora Zamora, sin comentar. No me voy a referir al esfuerzo económico presupuestario que este Gobierno está realizando para revertir los datos que nos encontramos en la gestión de los procedimientos de discapacidad y dependencia, pero no puedo por menos que reivindicar que, en la actualidad, en la mayoría de los indicadores, estamos situados entre las mejores de las comunidades autónomas. Creo sinceramente que este esfuerzo presupuestario debería verse recompensado con una mayor aportación de la financiación del Gobierno de España, pero en este caso, por su relevancia y por justicia, también hay que poner en valor el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de Elías. De vuelta al objeto de la comparecencia, quiero enumerar algunas de las prácticas que acompañan el trabajo que se está haciendo dentro del modelo de atención a las personas en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Estamos trabajando en un protocolo para sensibilizar sobre el buen trato de las personas mayores que nos va a permitir acordar un sistema de identificación y actuación ante posibles situaciones de maltrato. Otra cuestión que contemplan los trabajos en las unidades de convivencia se refiere a la revisión de las sujeciones, que ya se han mencionado, que también estamos incorporando a los contratos de gestión indirecta.
con 3 residencias ya certificadas como libres de sujeciones físicas. Esto también se acompaña de una disminución de la polifarmacia en las residencias, las denominadas sujeciones químicas. Por ello, colaboramos estrechamente con el Servicio de Uso Racional del Medicamento del Salud. Hay que acometer la reestructuración y conversión de algunos centros con gran capacidad, heredados de un modelo de atención tradicional, y transformarlo en esas unidades más reducidas. Estamos trabajando especialmente en la integración de las residencias en la comunidad a la que pertenecen desde varias perspectivas. Seguimos trabajando para mejorar la comunicación y coordinación con otros recursos e integrar de forma adecuada los servicios comunitarios, especialmente las residencias, los servicios sociales municipales y los servicios de salud. También impulsamos las soluciones tecnológicas, como la teleasistencia avanzada, que bien encarna el programa de apoyos conectados. En la actualidad hemos superado los 1.575 usuarios atendidos, 525 por provincia, que nos exige la Unión Europea. Estas soluciones se impulsan tanto en los centros como en los domicilios. En relación con este programa, quería también referirme a la primera reunión que se mantuvo sobre los MRR, y nos llevamos la sorpresa de que 2 entidades habían sido contratadas por 7,5 millones, que era lo que correspondía, para llevar a cabo este programa, y ni se había iniciado ni había noticias de cuándo se podría iniciar. Esto, afortunadamente, gracias a que la temporalidad se modificó por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España, ha sido posible de llevarla a término. Si no hubiese sido así, esos 7,5 millones se hubiesen perdido, porque no se había iniciado los trabajos, solamente la adjudicación, cuando la temporalidad acababa. Faltaban 2 meses para terminar y todavía no se había iniciado. 1.575 eran los que tenían que ser atendidos, que ahora estamos en alrededor de 1.800, y ni se había iniciado el programa. Sus señorías han expuesto aquí varias cuestiones, una más procedentes que otras, relacionadas con la atención que prestan las residencias de mayores en Aragón. Se ha hablado aquí de ratios de personal, de cualificación y de formación, y coincidimos que todos estos puestos de trabajo tienen ya desde hace tiempo una difícil cobertura, especialmente en zonas rurales. La consejera Susín ya expuso en el Pleno que el Departamento está implementando una estrategia de formación de personal, facilitando el acceso a esta formación y haciéndola atractiva, ligándola a un compromiso de contratación. Mientras tanto, lidiamos con un déficit de personal para los centros asistenciales y también para el servicio de ayuda a domicilio, cuyas horas no podemos incrementar, puesto que las horas de convenio están ya agotadas y no hay personal para ampliar el servicio. Ahí también se hizo una modificación para el medio rural de cara a que no fuese necesario la acreditación de las personas de ayuda a domicilio para poder cubrir la demanda de horas que existían en el medio. Permítanme que dirija en este punto una vez más la mirada a Madrid, porque si no se tienen en cuenta las características del territorio y sus necesidades para que se puedan implantar determinadas medidas, estas no se podrán poner en marcha ni desde luego serán sostenibles ni eficaces. Sí me gustaría decir, en la misma línea en que se han manifestado en los últimos días desde el Departamento de Sanidad, que hoy estamos pagando las consecuencias de una falta deliberada de planificación en infraestructuras y en personal. Como les he dicho ya, aquí no caben fórmulas mágicas y los médicos y las enfermeras no caen del cielo. Tampoco sucede en el caso de las inversiones, que han sido calificadas de históricas tanto para el Departamento como para el IAS. El anterior Gobierno contó con 80 millones de euros que desgraciadamente no supieron aprovechar para mejorar los servicios sociales de Aragón. Por último, es de justicia reconocer el esfuerzo presupuestario que el Gobierno de Aragón realizó durante el ejercicio 2024 y el que va a realizar con los presupuestos prorrogados durante este ejercicio en la financiación de la acción concertada. En el 2024 se incrementó un 4,3% el precio plaza. Preguntaba la señora Zamora por las 200 plazas que se ofertaron o se prometieron. En ese momento, aunque se me achacó que hubo una dejación de mis funciones, dada la situación de sostenibilidad que existía en las entidades, dada la situación de sostenibilidad que tenían las entidades, dejamos a un lado lo de las 200 plazas y se les ofreció la posibilidad de que optaran
porque el incremento que se iba a producir fuera dirigido directamente al precio plaza o al incremento de plazas concertadas. Sí, sí, ahí está. ¿Y sabe qué nos dijeron las entidades? Que no podían más, que aunque se pudiera paralizar, y no se paralizaron porque han dado las cifras 1.400 frente a 1.700, nos pidieron que el incremento fuera directamente al precio plaza y no a plazas. Eso como consecuencia de la situación en la que se encontraban. Pero eso que no queda ahí, un 4,3. Ahora, en los próximos días, saldrá publicado en el Boletín Oficial de Aragón la orden de precios para este año de la acción concertada con un incremento del 4,5%, con carácter retroactivo al 1 de enero. En ambos casos, creo que no hace falta comentarlo, incremento manifiestamente superior al IPC de cada uno de los años. Es importante predicar, pero lo es más si se da trigo. Este Gobierno no se queda en la propaganda, asume sus responsabilidades y da respuesta a las necesidades. Espero que mi comparecencia de hoy haya servido para acercar no solo a esta comisión, sino a todos los aragoneses que hayan querido estar pendientes de esta sesión. Cómo está trabajando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en todo lo relacionado con la atención a nuestros mayores y dependientes. Gracias, señorías. Muy bien, muchas gracias. Pues despedimos al señor Val. Preparamos la comisión por un tiempo de 2 minutos, por favor, señorías. Y nada, agradecer su presencia, señor Val, y continuamos con la comisión. Gracias. Señorías, por favor, ocupen sus asientos. Continuamos con la comisión
Y el siguiente punto del orden del día es la moción 225, dimanante de la interpelación 110-24, relativa a la política general en materia de juventud y de forma específica sobre el modo en que se están implementando las asesorías propias del Instituto Aragonés de la Juventud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Zamora por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, presentamos una moción dimanante de la interpelación relativa a la política general en materia de juventud y de forma específica sobre el modo en el que se estaban implementando las asesorías propias del IAG. La debatimos en el Pleno a finales de diciembre y lo cierto es que los tiempos de este Parlamento, sobre todo durante esta legislatura en esta comisión, donde nos hemos acostumbrado a desconvocar comisiones sin necesidad de recuperarlas, como sucedió hace 15 días, pues hace que las iniciativas pues, se desfasen. Esta que debatimos hoy es un ejemplo, bueno, y muchas otras en los anteriores meses. Este es un ejemplo. Alguna portavoz seguro que piensa que debería haber retirado la moción, considerando que desde hace una semana, un poco antes, 2 semanas exactamente, un poco antes del pasado pleno en el que tenía previsto preguntar a la consejera por qué no se estaba prestando el servicio de asesoría de bienestar emocional, entre otras asesorías que tampoco estaban en marcha, bueno, pues estas empezaron a funcionar. Esta es la tónica habitual del departamento. Cuando preguntamos alguna cuestión, activan lo que sea con el objetivo de aparentar que todo está bajo control, cuando la realidad es que la planificación en todos los ámbitos, como hemos podido observar hoy, si algo caracteriza es por la improvisación. Y si recuerdan, en este caso, denunciábamos en la interpelación que, además de eliminar las asesorías del Instituto Aragonés de la Juventud, como la de orientación laboral o la de emprendimiento, pues desde julio de 2024 no se daban nuevas citas a jóvenes que querían ser atendidos en la asesoría de bienestar emocional. Era una demanda que nos hacía llegar una usuaria y que pudimos comprobar, a pesar de que mienten, es la palabra que más se repite en el diario de sesiones durante la intervención de la consejera en la interpelación. Como siempre, el departamento tenía preparada su nota de prensa con un titular que decía al final: SUSIN confirma aumento de horas y de puntos de atención de las asesorías de juventud. Una muestra más del trilerismo comunicativo al que nos tiene acostumbrados el departamento. Hoy el gerente ha hecho unas cuantas de esas, porque la consejera escondía con ese titular la realidad. La realidad que le hace mucha gracia a la señora Casas, le aseguro que a la usuaria que nos envió la denuncia le hacía bastante poca, la realidad que no es otra que, siendo cierto que las asesorías habían llegado a las comarcas, algo que consideramos positivo, aunque ya le digo no compartimos el modelo de gestión, este servicio solo estaba garantizado hasta el 31 de diciembre, es decir, unos días después de este titular grandilocuente. Y así fue. Una semana después del titular de la consejera terminó la encomienda de gestión a Traxatec, prevista para noviembre y diciembre, y el 2 de enero finalizó la prestación del servicio. Y así se cerraron las asesorías en el territorio y con ello las nuevas citas. Bueno, y sin comunicación a las comarcas ni a los usuarios de cuándo retomarían este servicio. Esta era la situación que queríamos evitar con la moción, porque sabíamos que esto era crónica de una muerte anunciada, a pesar de los esfuerzos de la consejera por decirnos que esto no era así. Por ello, instábamos en la moción al Gobierno de Aragón a continuar prestando a partir del 2 de enero de 2025 el servicio de asesoría de bienestar emocional del Instituto Aragonés de Juventud. Porque, a pesar, como he dicho, de negar la mayor, lo cierto es que estaba previsto el cierre a esa fecha. Evidentemente, esto no pudo ser y ya no podrá ser. El 2 de enero no se prestó el servicio. Hoy la situación es distinta. Como he dicho, hace 2 semanas una llamada de urgencia a las comarcas dijo se reactiva el servicio. Pero desde los diferentes servicios comarcales de juventud nos trasladan la desconfianza de impulsar una atención abocada nuevamente a ser intermitente, puesto que la solución que han articulado y de la que, si buscan, ya les digo, no encontrarán en la página de transparencia ni en el perfil del contratante nada al respecto, no puede ser definitiva, por lo que volvería a reproducirse esta situación. Pensamos que, como sucedía el año pasado, esta es una situación provisional, como lo fue en noviembre, para salvar en aquel momento una interpelación de la consejera, en este momento una pregunta. Y creemos que debemos incidir desde esta comisión para que esto no vuelva a suceder, y por ello mantenemos la moción. Y nos vamos a autoenmendar, ya se lo digo, sustituyendo a partir del 2 de enero de 2025, que evidentemente no puede ser, por de forma continuada. Otro día hablaremos
del modelo de atención, que, como ya les he dicho, no compartimos y creemos que debe revisarse. Pero hoy nos daremos con satisfechos si conseguimos que la prestación de este servicio se garantice de forma continuada mientras se aclaran con el modelo que deben seguir. Debemos evitar que lo que para una persona, un joven con un problema de ansiedad, de estrés u otro problema emocional, le supone cambiar de profesional o lidiar con la incertidumbre de saber si vas a tener o no atención el próximo día que llames. Somos conscientes de que basta asomarse diariamente a los medios de comunicación para saber que es un tema prioritario y de gran alcance. Sabemos en este sentido que el Gobierno también lo comparte. Todos los estudios nos muestran indicadores que deben hacernos preocupar, en los que no voy a entrar, y por tanto una atención intermitente dificulta que estos jóvenes que tienen acceso a este servicio tengan confianza en la continuidad. Señora Zamora, Señorías, por favor. termino ya. Los problemas de gestión no pueden pagarlos los ciudadanos y menos los más vulnerables. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Sanz por un tiempo de 3 minutos. Sí, gracias, presidenta. Bueno, debatimos sobre una de las asesorías del Instituto Aragonés de la Juventud. Hemos presentado una enmienda porque es verdad, como ha explicado la proponente de la moción, que esta moción pues ha quedado descontextualizada, desactualizada de forma evidente. De hecho, esa autoenmienda va en la dirección, a nosotros nos parece bien. Nosotros habíamos propuesto la sustitución de lo que planteaban, porque es verdad que el 4 de febrero se reanudó esta asesoría, ¿no? Es verdad que también hay que garantizar que continúe. Por lo tanto, si tiene a bien aceptar la enmienda, aceptaríamos también que fuese de adición, en un momento determinado. Pero viéndonos al conjunto de asesorías que presta el Instituto, pues nos ha sorprendido comprobar varias cuestiones, ¿no? En qué estado están. Y tenemos la asesoría psicológica de jóvenes de víctimas de delitos sexuales, que no tiene posibilidad siquiera de solicitar cita porque está cerrada, es verdad. Que se han puesto en marcha los centros integrales de atención a las víctimas de violencia sexual para menores de 12 años y que son en esos centros, entendemos, donde se presta este servicio, pero lo lógico sería es que las asesorías del IA referentes a los que llaman las personas, en este caso concreto, para algo tan importante como es la atención en casos de violencia sexual, pues bueno, pues tengan un teléfono que les derive al recurso concreto que sea, y en cualquier caso creemos además que estas asesorías pueden y deben seguir funcionando por cuanto hay ámbitos como el de la atención a profesionales que necesitan asesoría, orientación, que trabajan con menores, con chavales y que necesitan ante situaciones de riesgo tener una orientación, pues podrían jugar un papel estas asesorías, y en ese sentido consideramos que lo importante es la coordinación, que es lo que se propone, ¿no? con esos CAIBIs. A partir de ahí vamos a la asesoría afectivo-sexual para jóvenes. Ahora mismo está absolutamente copada. Solo queda algún día para solicitar citas y, por lo tanto, lo que hay que hacer es reforzarla, porque no puede ser tener un servicio que no da respuesta. Estamos muy acostumbrados en esta comunidad a que no nos den respuesta y nos den largas listas de espera en servicios fundamentales. Y la tercera que planteamos es la asesoría de prevención digital, que es otro ámbito muy importante en el ámbito de la juventud y sobre todo de la adolescencia e incluso la infancia, ¿no? Y esta, la primera que tenemos que hacer, lo más importante es la difusión. El propio artículo 67 bis de la Ley de Juventud de Aragón desarrolla la posibilidad de hacer campañas, de garantizar que esto se entiende así también a todo el territorio, a todos los chavales implicados, potencialmente usuarios, y en este sentido pues tenemos la necesidad de publicitarla. En definitiva, bueno, pues hay que poner en valor esta herramienta, que es una herramienta que ha sido muy valorada. Es verdad, tenemos que hablar también del modelo de gestión, en el que tendremos dudas en buena medida de cómo se está haciendo alguna de ellas, pero desde luego lo que tenemos que hacer es también entender que no se puede suplir con esto pues otros servicios responsables, por ejemplo, como los que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Otro día debatíamos sobre la salud mental infanto-juvenil en Huesca. No puede ser sustituido por una asesoría. Entonces, eso es una realidad y, por lo tanto, lo que es imprescindible es la coordinación, y lo que es imprescindible es que cada cosa cumpla su papel, como intentábamos debatir antes con el director gerente, y no ha sido posible. Muy bien, muchas gracias, señor Sanz. A continuación, ya el turno de los grupos no enmendantes. El Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe, señora Buch. Gracias, señora presidenta.
En los últimos meses del año pasado, desde diferentes comarcas, se hacía público en prensa y medios de comunicación que el Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con cada comarca concreta, iba a poner en marcha con carácter inmediato un nuevo servicio personalizado de asesoría de bienestar emocional destinado a jóvenes entre 14 y 30 años, con carácter gratuito y confidencial. Lo hacían en la comarca del Campo de Borja, la del Somontano de Barbastro, la Ribera Alta del Ebro y la comunidad de Calatayud. Esto a nosotros nos lleva a preguntarnos si se hará presente en todas las comarcas, van a tener que conveniar, qué va a pasar. También nos preguntamos cuál es el modelo, el contenido, los recursos de personal de este servicio, a cuántas personas llega y cuántas lo necesitan y no disponen del mismo. La verdad es que debemos plantearnos si necesitamos una estrategia general, transversal en muchos departamentos para mejorar el bienestar de los jóvenes frente a situaciones de fragilidad. Y hablo de transversalidad porque las competencias estancas en servicios sociales de verdad que no dan buenos resultados. Conocemos las causas de estas situaciones, un tema que también se debería de trabajar en ello, puesto que conociendo las causas quizás sea más fácil profundizar para ayudar mucho mejor desde las administraciones. Y lo digo porque estamos en el Departamento de Bienestar Social y no discutimos que desde este departamento se puede contribuir al cuidado y al bienestar emocional de las personas. Al contrario, apoyamos esta iniciativa, pero la verdad es que necesita rigor, profesionales cualificados para esa tarea, objetivos claros y un público objetivo. Necesitamos conocer perfiles concretos y qué soluciones se puede ofrecer. Repito, aunque es cierto que esta moción traída ahora ha quedado descontextualizada, la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, señora Las Obras, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, pues lógicamente votaremos a favor de que los y las jóvenes puedan acudir a este servicio de asesoría de bienestar social, tal y como ha dicho la señora Zamora, de manera continuada, porque lo que está claro es que esta asesoría es fundamental para la promoción de la salud emocional y para la prevención de problemas psicológicos y, desde luego, es necesario tenerla cubierta a lo largo de todo el año. Este servicio sirve para cubrir las demandas de atención emocional y psicológica de los y las jóvenes de Aragón, que pueden verse afectadas en unos momentos por consecuencia derivada de la falta de empleo, de la falta de vivienda o de salud mental. Y es que, sobre todo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los distintos organismos oficiales sobre salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes son alarmantes y la protección de la autoestima y el desarrollo del potencial intelectual y emocional son una responsabilidad que afecta a todos los actores sociales. Ya se ha dicho que tiene carácter preventivo, que consultan situaciones de estrés, de ansiedad, de soledad, pero también de ayudas ante enfermedades. Y, desde luego, de todas estas emociones dependen muchas veces la calidad de vida y el desarrollo de su bienestar social. Ya se ha dicho que desde principios de febrero se ha reactivado ya esta consulta. Claro, lógicamente, cuando te pones a mirar en las redes sociales, en la página del doctorado, la Facultad de Medicina, ambas páginas de UNIZAR, quedaba claro que el Instituto Aragonés de Juventud, a través de TRAXA, se había puesto en marcha este servicio y que finalizaría el 31 de diciembre. Lógicamente, pues creó muchas dudas, sobre todo entre las personas que utilizan este servicio, que consideramos que es imprescindible. Nos alegramos de que se haya puesto en marcha y que para el próximo año no vuelva a ocurrir esto y pueda servir de manera continuada. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Arranz, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Para Vox resulta de gran interés que existan servicios públicos dirigidos a adolescentes y jóvenes, como estas diversas asesorías que se prestan desde el Instituto Aragonés de la Juventud. Creemos que es crucial que tales servicios lleguen a las 3 provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel, por supuesto, así como que se amplíe el ámbito comarcal y local, pues en los casos en que sea
posible. Y también que se amplíe a presencial, online, telemático, telefónico y por correo electrónico. Dar todo tipo de posibilidades pues siempre es mejor. Creemos que nuestra juventud, a pesar de vivir en una época donde la información está al alcance de un clic, fácilmente disponible en Internet, y cuando las comunicaciones, la tecnología, hasta la inteligencia artificial avanzan a gran velocidad, paradójicamente, pues a nuestro juicio, muchos de ellos se encuentran muy perdidos, desinformados, a veces por el exceso de información o por el adoctrinamiento o por la desinformación impuesto pues desde a veces poderes públicos u otras vías, ¿no? Además, se encuentran preocupados por su futuro y hacen bien, desmotivados y frustrados en muchos casos, y no saben qué estudiar, qué salidas profesionales pues tendrán, si tendrán que emigrar para buscar un trabajo con un sueldo digno, y ya no digamos pues la precariedad laboral que existe o ya la dificultad de emanciparse, acceder a una vivienda, alquiler o compra, o tener un hogar y formar una familia, ¿no? Muchas incertidumbres y muchas inseguridades. Reitero que nos encontramos por vez primera con una generación que sabe que va a vivir peor que sus padres, y eso es difícil de llevar. Vox apoya la existencia de asesorías para jóvenes en materias como orientación profesional y laboral, programas europeos de juventud, vivienda, víctimas de agresiones y abusos sexuales, sin diferenciar respecto al sexo de la víctima, por supuesto, afectivo sexual, siempre que se impartan por profesionales debidamente cualificados, sexólogos, psicólogos, y no por activistas del lobby LGTBI. Entendemos que eso es importante. Con respecto a los talleres con contenidos afectivos sexuales que se ofrecen en centros escolares o institutos, pues si el público es menor de edad, consideramos que los padres son los que han de decidir si acude o no su hijo a tales talleres, tras contar pues con la información oportuna, ¿no? Pues conocer quién lo va a dar, qué formación o titulación le avala, qué contenidos y para qué edad van dirigidos. Y si el público tiene 18 años, pues que acuda libremente conforme a su propia voluntad. Nos parece muy importante la existencia de una asesoría en materia de adicciones, ya sea drogas, alcohol, pantallas, redes sociales, porno, juego, etcétera, ¿no? Hay muchos problemas y trastornos que afectan a los adolescentes y jóvenes en esta materia. Reflejo también de muchos de los que afectan a los adultos, y no nos engañemos. Somos un país con un consumo enorme de antidepresivos, ansiolíticos, con 7.000 suicidios al año, que es una cuestión que parece oculta, pero ahí está. Muchos de ellos de jóvenes y adolescentes, lo cual es una problemática que deberíamos tomar muy en serio. Existen problemas de ansiedad, de estrés, acoso escolar o bullying, ciberacoso, acoso sexual en redes sociales o internet, depresión, ideación suicida, trastornos de conductas alimenticias, bulimia o anorexia, muchas veces por una publicidad y una sociedad artificial que se ha creado, ¿no?, un modelo irreal de belleza y de cuerpo ideal, ¿no?, que es muy perjudicial para ellos cuando buscan pues integrarse en un grupo, buscar una popularidad, una aprobación del otro para realizarse, ¿no? Lo que desde Vox queremos es que estas asesorías se presten por personal especializado y cualificado, con experiencia en tratar con jóvenes, y igualmente que esté coordinado con los departamentos de salud, en concreto el Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil, que debe ser reforzado con más recursos, ya voy terminando, perdón, y profesionales. Y por último, a nuestro juicio, pues sí que creemos que falta en cierto modo publicitar más este tipo de servicios para que lleguen a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluye el turno de intervenciones la señora Casas en nombre del Grupo Parlamentario Popular, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, yo voy a ser breve porque prácticamente se ha dicho todo en todas las intervenciones. Es cierto que desde el 4 de febrero ya se está volviendo a poder concertar citas, pero hay que reconocer, lo hizo la consejera en la propia interpelación que mantuvo con usted, señora Zamora, que se han producido problemas en cuanto al proceso de contratación del servicio, y que efectivamente es cierto que hay que dar continuidad porque estamos hablando de un tema muy sensible y muy delicado. Por tanto, no tendremos problema en aceptar la moción que hoy usted ha presentado, y en caso de aceptar como adición la enmienda que había presentado el portavoz de Izquierda Unida, pues le solicitaremos la votación por separado, porque entendemos que en esa enmienda se mezclan distintas cuestiones que habría que abordar por separado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas. Señora Zamora, en cuanto a la enmienda que le ha presentado el señor Sanz.
Sí, no era nuestra intención hoy hablar de modelo, pero bueno, el señor Sanz quiere mejorar, además de la continuidad, el modelo, y si no tiene inconveniente no la sustituiríamos, porque como he dicho, nuestra intención era que se dé continuidad, pero la podríamos incorporar como enmienda de adición. Bueno, la votación separada. Han pedido también la votación por separado. Sí, tampoco tendríamos problema en la votación por separado, por supuesto. Muy bien, entonces quedaría como punto número 1 su moción, entiendo el texto de su moción, y como punto número 2 la enmienda presentada. Sí, sería así, y me gustaría, si les parece, leer la autoenmienda, que entiendo que no tienen problema, para ver cómo queda. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a seguir prestando de forma continuada el servicio de asesoría de bienestar emocional del IAA para que puedan pedir cita a nuevos usuarios y proseguir la atención de los jóvenes. ¿Vale? Muy bien, pues entonces todos los diputados lo tienen claro. Pasaríamos a la votación. Como se ha admitido la votación por separado, votaríamos el punto número 1, que es la moción del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Muy bien, pues queda aprobado ese punto por unanimidad. Pasamos a la votación del punto segundo, que es la enmienda que queda como adición a la moción principal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 9 votos a favor, 10 votos en contra, decae ese punto. A continuación, y ya para cerrar, explicación de voto, 1 minuto cada grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Para agradecer a la proponente que aceptase la adición de la enmienda. En cualquier caso, son servicios que hay que prestar. Es una ley, además, en la que nos esforzamos mucho para que estas asesorías tuviesen el recorrido que tienen que tener, y es una pena que no se quieran impulsar teniendo en cuenta las graves deficiencias que existen, ¿no?, en lo que sería el acceso a los servicios que prestan, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues por lo menos hemos garantizado la continuidad de una de ellas. Vamos a ver si somos capaces de hablar también del modelo de gestión y cómo se presta. Aragón Interior existe. Señora Las Obras, tampoco. Muy bien. Señora Arranz. Señora Zamora. Sí, bueno, simplemente por cortesía parlamentaria agradecer que me hayan dejado autoenmendar la moción, agradecer también el apoyo que hemos tenido. Espero que con esta iniciativa no tengamos que hablar más sobre la continuidad de las asesorías de bienestar emocional en todos los puntos del territorio, aunque estoy segura, como les he dicho, que sobre el modelo tendremos oportunidad en otras ocasiones de hablar. Y, señor Sanz, siento que no haya tenido apoyo, pero no se preocupe, la consejera en su interpelación, una de las cosas que me dijo es que iba a reforzar todas las asesorías. O sea, que estoy seguro que también está en ello. Señora Cáceres. Muy bien, pues concluido ya el orden del día. Bueno, no, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión y les recuerdo que ahora hay mesa ampliada. Gracias.